8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de lujo. Hoy tertulión con doña María Jamardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Usted, A pesar del fiscal general del Estado, de Conde Pumpido, del gobierno, de todos. A pesar de todo, sí. Doña María Jamardo ilumina esta mesa de tertulia cuando llega, igual que la ilumina don Pablo Montesinos. Un poquito menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal está Buenos usted? días. Un placer. Tampoco aquí se haga usted el humilde, don Pablo, hombre, por Dios. Bueno, tenemos bomba política en Europa con esa inhabilitación de Marine Le Pen para la carrera presidencial francesa. Bueno, ¿qué les parece a ustedes el asunto? ¿Caminamos hacia la autocracia en Europa? ¿Esto es lawfare? ¿Esto es aplicación ciega de la ley? ¿Cómo lo ven ustedes? Detrás de ti. ¿Lo hago? ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Adelante. Hoy sospechoso, cuando se empieza así. No, llegaste primero. A ver, yo más allá de la decisión judicial, que bueno, que es una decisión judicial, y yo objetivamente jamás me he puesto a calificar las decisiones judiciales, por lo cual está ahí. La pregunta que me hago es el impacto que puede tener electoralmente hablando. Es decir, Le Pen está situada muy bien en todas las encuestas. Tú eres, Luis, un experto en las encuestas, y a mí la duda que me cabe es si el partido es personalista o no, es decir, si la marca va a permitirle mantener el número de votos previsto. No, a mí, yo a priori creo que no se va a ver perjudicado electoralmente. Es decir, es verdad que ya no va a poder concurrir a las elecciones, pero tengo la impresión de que van a seguir sacando muy buen resultado. ¿Por qué? Porque tiene un nicho de voto que es indiscutible, porque ha calado muy bien su mensaje. Yo no comparto todo el mensaje de esta formación política, pero es verdad que ha arraigado mucho en Francia y que tiene un peso incontestable electoralmente, y a partir de ahí yo creo que también la sentencia les va a servir para construir un relato en términos políticos. Tú ante una sentencia puedes o ponerte a llorar o decir, voy a utilizar esta sentencia para decir que todo el aparato está contra mí, todas las instituciones tal, tenemos que ganar estas elecciones, tenemos que demostrar que somos más fuertes, que tenemos una estructura, y yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y la entrevista, ¿no?, que le hicieron anoche, en la que ella dijo, aquí estoy yo y me van a ver ustedes, ¿no? A ver, a mí el caso de Marine Le Pen me resulta contradictorio por una razón muy sencilla. Tenemos en España a un grupo de señores que fueron condenados por los mismos delitos o similares que la señora Marine Le Pen en esa sentencia, es decir, por mal uso de fondos públicos, por malversación de fondos públicos, que en este caso eran fondos europeos, y por el que en nuestro país los líderes separatistas catalanes, los cabecillas del Procés y presuntamente, porque ahora ya, tal como están las cosas, una no sabe cómo calificarlo, los líderes socialistas de la Junta de Andalucía, que malversó los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia, con 680 millones de euros, más de 680 millones de euros en la pieza política, que era la central, desviados de fondos que iban destinados a los parados andaluces, están intentando ser indultados o amnistiados. Esta es la situación. A mí me parece increíble que en dos países que son además fronterizos en la Unión Europea la situación sea tan dispar, que en Francia una política pueda ser condenada por esta cuestión, que se provoque un tsunami político, que las críticas y el apartarla de la vida pública sea casi una necesidad, una cuestión de Estado, y que aquí el Estado, a través del gobierno de turno, esté intentando borrar penalmente las consecuencias de una malversación que es equivalente a, insisto, los señores de Junts, los de Esquerra o los del Partido Socialista. Bueno, hay una diferencia, y es que a Marine Le Pen no la condenan porque nadie se haya beneficiado, porque nadie haya robado por fondos públicos. O sea, la condena es porque había una serie de asistentes parlamentarios, de eurodiputados de su partido, que en lugar de estar trabajando para, yo qué sé, hacer borradores de legislación europea, se dedicaban a trabajar en tareas nacionales del partido. Es decir, aquí no ha habido, como sí ha habido en los ERES o ha habido en los líderes independentistas del Procés, aquí no ha habido apropiación de fondos públicos, sino que sería algo similar a como
Pues imaginen que aquí en Moncloa cogemos la lista de 600 asesores de Sánchez y miramos uno por uno a ver si hay alguno de ellos que en lugar de estar haciendo informes para la labor del gobierno, está haciendo labor de partido. Por ejemplo, la funcionaria asignada a ayudar a Begoña Gómez, ¿no? No, ahí hay robo, porque ahí es para actividades privadas. No, digo, imaginemos un asesor que en lugar, que está en Moncloa, cobrando de Moncloa, pero en lugar de trabajar para el gobierno, estuviera dedicándose, por ejemplo, a tener perfiles falsos en las redes para decir que Pedro es guapo. Y es que estoy poniendo un caso real. Entonces, sería más o menos eso, ¿no? Entiendo. Y luego, aquí lo escandaloso, a mí, bueno, en fin, las normas son las normas, y si condenan a Le Pen por esto, aunque no haya habido robo de dinero público, pues bien condenada está. Pero lo escandaloso del caso es que aquí el juez coge y en primera instancia, sin esperar a que la sentencia sea firme, a diferencia de lo que se hace en otros casos similares, coge y dice que no, que se le aplica la inhabilitación desde ya, aunque ella vaya a recurrir. Eso es lo que a mí me parece escandaloso y me parece político, ¿no? Claro, yo desconozco cómo funciona el sistema judicial o el sistema de recursos y de aplicación de ejecución de sentencia en Francia. Lo desconozco profundamente. En España no hubiera ocurrido, eso sí lo puedo comentar. Es decir, mientras la sentencia no sea firme, es complicado ver que por este tipo de delitos y sobre todo por representantes públicos cuyo daño sería mayúsculo en el caso de apartarles de ese puesto para que después la sentencia firme, la que dictase en la última instancia, en este caso sería el Supremo, revocase esa decisión inicial, pues claro, el perjuicio que se le causaría sería mayúsculo, por lo cual es bastante garantista. Junqueras no se le pudo aplicar la inhabilitación hasta que no fue firme la sentencia. Efectivamente. ¿No? En el caso de Junqueras, además, concurre, o de los líderes separatistas, en nuestro caso, quien enjuicia al diputado o al eurodiputado, en el caso de Puigdemont, que estuvo fugado y sigue fugado de la justicia española, es el Supremo, porque como están aforados ante el Supremo, ya tienen esa única instancia, pero que tienen la suerte de ser juzgados o enjuiciados por los mejores magistrados de este país, que es uno de los privilegios que confiere el aforamiento. Desconozco, insisto, y no quiero meter la pata en cómo funciona el sistema francés, pero si la sentencia no es firme, desde luego, a mí, desde la experiencia que tengo cubriendo tribunales, me parece desde luego excesivo que inmediatamente se la aparte. Ella ha dicho que va a recurrir, que va a utilizar todos los mecanismos que estén a su alcance en el Estado de Derecho para que no la orillen, para que no la aparten, que no está desmoralizada, y además ha lanzado un mensaje positivo para los franceses. Pero yo vuelvo a insistir en la idea inicial. Lo que me chirría es, y lo que me parece esa doble vara de medir a la que nos tienen acostumbrados, es que aquí inmediatamente hayan celebrado diversas sensibilidades ideológicas de extrema izquierda e izquierda esa condena, cuando, insisto, ellos son los que están intentando borrar penalmente delitos de malversación que pueden tener matices, pero que son malversación, que son desvío de fondos públicos y que están condenados en firme a penas de prisión mucho más elevadas de la señora Le Pen. Y se han buscado todos los vericuetos legales para que esos prendas salgan de prisión y que a ver si los pueden rehabilitar cuanto antes para que vuelvan al ejercicio de la función pública de la que pues nunca deberían haber pero vamos a ver, yo creo que esa es otra derivada, es decir, a mí me parece la derivada. Sí, vale, pero es una derivada, quiero decir, la justicia actúa, que podemos estar más o menos de acuerdo, que nos puede gustar más o menos la sentencia judicial, quizá también lo que haya es que poner orden en la Unión Europea y en toda la burocracia de la Unión Europea, los gastos, los no gastos, los jefes de gabinete, el dinero que surge de otro, porque al final los partidos políticos pueden hacer uso de esa argamasa que te dan las instituciones comunitarias, de asesores, de partidas que sea tal, para hacer un uso que no es el debido, ¿no? Pero hablábamos de la justicia dicta una sentencia, toma una sentencia, y luego el poder político, porque no le gusta esa sentencia y porque está en el poder, que es lo que ha pasado en España, hace una serie de cosas para revertir lo que la justicia haya dictado. Es decir, en Francia no estamos en eso. En Francia ahora mismo lo que ha habido es una resolución judicial. En España hubo una resolución judicial, el Poder Judicial respondió a un ataque que fue el intento de golpe de Estado o el golpe catalán,
plantea unas sentencias y luego al gobierno, porque necesita una serie de votos, lo que hace es, ya no me gusta su sentencia, voy a cambiar el asunto, ¿no? Lo mismo ha pasado en Andalucía con el caso de los ERES, pero aquí en el Tribunal Constitucional. No creo yo, la verdad, que Le Pen tenga esos aliados gubernamentales. No, parece difícil, por eso decía don Pablo que no sabe qué consecuencias tendrá esto para el partido. Yo la verdad es que mirando un poco cuál es el panorama en la agrupación nacional que preside Le Pen allí, lo cierto es que Le Pen tiene un delfín, que es Joan Bardella, que es más popular que ella. Y que claro, que por eso decía yo antes que ante una sentencia que vamos a ver que es un mazazo en términos políticos, porque a ella la apea de la carrera electoral, de la carrera presidencial, esto es algo inconstatable. ¿Qué puedes ocurrir? Pues te vas a tu casa y estás muy afectado, o dices, aquí estoy yo, la entrevista de anoche, y decir, voy a utilizar esta sentencia para decir, somos más fuertes, vamos a y tal, vamos a... Nos están atacando porque venimos a destruir todo este sistema corrupto. Que es una estrategia que en términos políticos es la más inteligente, ¿no? Porque al final a tu votante lo compactas. Lo que no sé yo ante es... una sentencia, tú compactas a tu votante, a tu posible votante, y dices, vamos a ir a la carrera electoral con todo, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que también desconozco buena parte del sistema procesal francés y no sé si el recurso que Le Pen va a plantear tiene siquiera la posibilidad de ser resuelto antes de las elecciones de 2027. Hombre, ahora se han dado muchísima prisa. Es verdad que el timing es impecable, ¿no? Desde el punto de vista, ya quisiéramos aquí en España que las resoluciones judiciales en casos de este calado fueran la mitad de ágiles de lo que ha sido en Francia. Yo creo que por eso y de ahí, en ese timing perfecto, vienen las sospechas o el relato del lawfare que se está lanzando obviamente desde la formación de Marine Le Pen, porque entiendo que también habrá habido casos en Francia. Prometo investigarlo y prometo ver cuál es el recorrido procesal para contárselo a nuestros oyentes. Pero entiendo que habrá habido también condenas o procedimientos contra otros líderes políticos. Sí, de hecho ha habido contra 5 miembros del partido del actual primer ministro francés, François Bayrou, donde se les ha condenado exactamente por los mismos hechos de Marine Le Pen en primera instancia. Pero en su caso, ahí no se ha aplicado la sentencia a la espera del recurso. Depende del juez. Pues por eso, claro. por eso pero lo eso quiero, te pasa en España también. por eso lo quiero investigar para ver si hay algún matiz que efectivamente genere diferencia o si realmente en un caso hay una aplicación estricta de la ley, como se suele decir, y en otra habría campo para poder dejar en suspenso, en stand-by, esa inhabilitación y permitirle continuar en la carrera política hasta que se resuelva de manera firme. Prometo de verdad investigarlo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de noticias que llegan del otro lado del Atlántico. Parece mentira que tenga que llegar Trump a la presidencia de gobierno para que se vuelvan a levantar las estatuas de Cristóbal Colón. Tócate las narices. Bueno, ya saben ustedes que Trump, pues igual que Elon Musk, es hiperactivo, ¿no? Y entonces es capaz a la vez de estar con el tema de los hutíes bombardeando el Yemen, con el tema de Ucrania intentando que Putin acepte un alto el fuego, con el tema de Oriente Medio en Gaza, a ver si se resuelve el asunto de una vez, y al mismo tiempo está con el tema de la inmigración, con el tema de los aranceles, y todavía le queda tiempo para abordar aspectos simbólicos e ideológicos. Y ayer llegaban 2 noticias desde Estados Unidos. La primera, Trump ha emitido un decreto presidencial por el cual se van a volver a levantar todas las estatuas que fueron derribadas durante pues toda la epidemia del Black Lives Matter. Se derribaron estatuas de Colón, de Darwin, de Winston Churchill, de exploradores y misioneros españoles. Bueno, aquello fue una auténtica revolución iconoclasta, y entonces Trump ha ordenado que se vuelvan a levantar todas esas estatuas y que en todos los carteles que con disclaimers que han aparecido por todo Estados Unidos, aquí estaba la misión española de no sé qué, fundada en el año no sé cuántos, y donde los indios eran obligados a ser católicos, y
ese tipo de cosa anticolonial, progre, bueno, pues todas esas plaquitas también se van a quitar. Y por otro lado, el secretario de Defensa, es decir, el ministro de Defensa de Trump, Pete Hegseth, como sea, emitió ayer una orden por la cual se deroga una cosa que había hecho Obama en su día, que era poner para roles de combate en las Fuerzas Armadas americanas baremos físicos distintos a hombres y mujeres. A partir de ahora el baremo físico será igual para todos. Si hace falta 300 flexiones en 5 minutos, hará falta seas hombre, mujer o lo que quiera que seas. A mí me parece algo de sentido común. No sé cómo verán ustedes la presidencia de Trump. ¿Qué les parece en general lo que está haciendo hasta el momento? Pues no lleva ni 3 meses y parece que lleva 30 años. Cumplir con su programa electoral. Creo que la conclusión es sencilla. Trump está poniendo en marcha las medidas que comprometió durante su campaña y por las que le votaron quienes le votaron. A mí me parece bastante loable desde el punto de vista de la coherencia de un político que se presenta con un programa electoral, que es votado en base a ese programa electoral y que al llegar cumple ese programa electoral. Parece algo evidente, pero es que no es tan evidente. Un poco fascista eso, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que se sale de los estándares del sanchismo actual lo suele ser, ¿no? Pero en cuanto al tema de la recuperación o de del reconocimiento histórico a determinadas figuras que han sido denostadas por la ideología woke durante los últimos tiempos, me parece necesario y me parece lo justo, además. Creo que se han construido relatos absurdos en base a premisas absurdas y en base a algo que a mí me molesta profundamente, que es la tiranía de las minorías. Es decir, cuando una minoría trata de imponer su visión única y exclusiva y, por cierto, excluyente en muchas ocasiones, para denostar, para criminalizar o para señalar a aquellos que pertenecemos, formamos parte de un consenso establecido, que no quiere decir que sea perfecto, pero que desde luego es mayoritario y está socialmente admitido. Y creo que el tema de la imperofobia, que también escrita está y que además ha alimentado desde el pensamiento woke esa leyenda negra del sometimiento de los imperios, español en concreto, con determinadas figuras y demás, es una manipulación histórica interesada para poder victimizar a ciertos sectores ideológicos y con ello construir o cimentar una base de electorado que vota en base a cuestiones que no son ciertas. Y a mí me parece muy importante dar esa batalla cultural que creo que se significa a través de esa reposición de las figuras históricas que ha decretado Trump y que tiene una trascendencia mayor que simplemente el levantar de nuevo una estatua conmemorativa, ¿no?, de un conquistador o de un navegante histórico que es mundialmente conocido y que trasciende a todos los tiempos y a todas las generaciones. Son esas figuras icónicas. En cuanto al tema del ejército, y termino, creo que cuando alguien tiene que desempeñar un trabajo, tiene que desempeñarlo con los mismos estándares. Y que si, insisto, es necesario acreditar que un profesional, me da igual si es hombre o mujer, necesita contar para entrar en combate con capacidades físicas que cumplan una serie de requisitos, pues tendrá que cumplirlo el hombre o la mujer, porque no creo que en combate nadie vaya haciendo discriminación por razón de género y diciendo, uy, pobrecita, esta es una mujer, espera, a esta no la disparo. Esta no, o esta no me voy a balanzar con mis 120 kilos con un cuchillo, porque como es mujer voy a ir a por el otro que está. O sea, creo que hay circunstancias y cuestiones en las que profesionalmente no caben hacer distingos y que no caben esas posibilidades. Insisto, no creo que esté mejor preparada una mujer, lo he dicho siempre, para entrar en un cuerpo de élite o en un cuerpo policial o en un cuerpo como la Guardia Civil, si va a
realizar una tarea de actividad física, es decir, de estar en el campo o hacer intervenciones a pie de calle, es decir, que no sea una tarea administrativa, me refiero, y creo que es necesario que cumpla el mismo estándar una mujer que entra en ese cuerpo de fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado, pues eso, con unas determinadas características de fuerza, de elasticidad, de agilidad, etcétera, que se queden fuera hombres que por ser hombres con las mismas marcas se quedan fuera porque son hombres. O con mejores marcas se quedan fuera. Exactamente. Hombres, ¿sí? Entonces creo que no tiene ningún sentido. Lo he dicho siempre y creo además que hay mujeres capaces de llegar a esas marcas, creo que hay mujeres capaces de desempeñar esos trabajos perfectísimamente y creo que el hecho de rebajar las medias no favorece en nada ni a las candidatas, ni a los candidatos, ni a la profesión en sí misma. Empezando por lo último. Voy a empezar por lo primero, que además he ido tomando notas, al menos mentalmente. Yo estoy de acuerdo en algo sobre Donald Trump. Vamos a ver, Donald Trump es verdad que se presenta a unas elecciones con una serie de compromisos electorales. Esto es irrefutable. De hecho, los analistas, no todos los analistas, porque esto es como... siempre hay un analista para cualquier postura. Efectivamente, ¿no? Cuando dicen expertos jurídicos, no, esta sentencia... para todos hay expertos, ¿no? Bueno, pues es verdad que muchos analistas decían, bueno, lo dice sobre el papel, lo dice subido a un meeting, pero después no lo va a materializar. Lo que está demostrando es que lo que dijo lo está materializando y eso está generando un quebradero de cabeza en muchas cancillerías internacionales. Y aquí voy a mi reflexión. Es verdad que él está cumpliendo lo que prometió. Es verdad también que esto ha desvirtuado las reglas de juego con las que se establecía el contexto internacional, es decir, las relaciones con la Unión Europea, las relaciones con respecto a lo que está pasando en Ucrania, la guerra arancelaria, es decir, lo está poniendo todo patas arriba. Y eso... me voy a España, me voy a nuestro país, eso a nosotros nos está generando, como al resto de cancillerías de la Unión Europea, determinados quebraderos de cabeza. El último, sin ir más lejos, la posición que ha hecho con respecto a las petroleras, Venezuela y el caso de Repsol, que yo creo que en esta mesa nadie somos sospechosos de tener ningún aprecio al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que ahora hay una empresa española que es Repsol que dice a ver qué es lo que va a pasar conmigo, ¿no? Y que está ahí manteniendo relaciones con... ¿Es decente que una empresa española esté haciendo dinero con el petróleo de sangre? Vale, pero eso vale, ese debate es súper interesante y de hecho yo estoy de acuerdo contigo que si esto es una dictadura, la estamos penalizando tal, pues habrá que romper relaciones en todos los sentidos. Muy bien, pero no eran las reglas de juego. Quiero decir, las reglas de juego hasta que el presidente Donald Trump se levanta un día y dice aranceles también... no eran esas, es decir, o establecemos unas reglas de juego que son distintas y nos adecuamos a ellas, o al final pues se producen situaciones como las que se han producido con Repsol, no solo con Repsol, también con otras cuestiones arancelarias, o las relaciones con la Unión Europea, que lo que está haciendo Donald Trump es ningunear a Bruselas e ir con contactos puntuales con determinadas cancillerías, o Ucrania, ¿no? Bueno, está bypaseando directamente a la Comisión Europea y yendo país por país. Correcto, pero eso estoy cumpliendo con lo que dije en los mítines, con mi campaña electoral, pero ha provocado un cisma en términos internacionales, sí. y cada... ¿Y eso es bueno o es malo? Es decir, la Comisión Europea necesitaba que alguien viniera a decirle, mira, deja ya de hacer el chorras y empieza a hacer cosas. Por ejemplo, gasto en defensa, que se está vendiendo desde la Unión Europea de necesitamos una defensa autónoma. Mentira, lo que está haciendo la Unión Europea es simplemente acatar la orden de Trump de quiero el 2% del PIB y lo quiero ya, ¿no? A mí me parece malo en el sentido de elefante en cacharrería, pero porque también lo que nos demuestra es que las instituciones comunitarias, la Unión Europea, Bruselas, no estaba haciendo bien las cosas, cada uno iba a lo suyo. Estábamos, bueno, pues tenemos, no hay un mensaje único, no hay un discurso potente, vertebrado, no vamos todos a una, ¿no? De hecho, se ve después de los consejos europeos, aquí tuvimos una tertulia que dijimos, a ver qué va a pasar, y al final cada uno salió con su discurso, ¿no? Pero yo creo que las relaciones internacionales, los cables diplomáticos son lo suficientemente importantes para que de un discurso,
yo creo que las cosas no se deben de hacer Le así. cuento No se deben hacer así. una anécdota. Yo tenía un amigo que estaba casado con una venezolana. Esto me lo contó hace mucho, y hablando un día que quedamos a cenar con ellos, pues decía la venezolana que para ella fue un shock el llegar a España, porque somos muy brutos en el sentido de que ahí en Venezuela todo es, oye amor, haces esto, oye tal, entonces pues que ella, su marido, oye amor, pues tal, no sé cuánto, y que sin embargo se cruzaba por el pasillo que era estrecho de la casa y decía el marido, quita, tal, ¿no? Entonces que esa actitud brusca de los españoles pues le chocaba, y que bueno, que cuesta hacerse un poco. No, nos estamos haciendo a la fuerza, eso está claro. Yo creo que con Trump pasa lo mismo. O sea, aquí teníamos unos políticos europeos que ni una mala palabra ni una buena acción, que decía José María García, y llega Trump y dice ¡quita! Entonces coge y entra como elefante en cacharrería. Yo creo que lo ha definido usted perfectamente. Yo agradezco que sea así. O sea, yo agradezco que a unos políticos que nos están mintiendo, que nos están continuamente vendiendo las cosas de forma distinta como son, que se les llena la boca de defendemos la democracia en Ucrania, pero por debajo le compran a Putin todo el petróleo del mundo y el más. gas ruso, como España, que es uno de los mayores compradores de gas ruso. Entonces, es que a mí, el que ante esa caterva de hipócritas llegue de repente Trump y se comporte como un faltón, como un maleducado, como elefante en cacharrería, pues es que hasta me satisface, oiga. Bueno, yo creo que, a ver, estoy de acuerdo en que las formas no son las más ortodoxas y efectivamente creo que se pueden hacer las cosas de otra manera desde el punto de vista formal. No de fondo, creo que el fondo era hipernecesario y creo que Trump no es una persona especialmente empática o que genere simpatías, porque su propia naturaleza pues le convierte pues eso, una persona poco afable en determinadas ocasiones, aunque le hemos visto en tesituras amables y en tesituras cercanas, ¿no? Con votantes o con niños que le pedían favores o que tenían la ilusión de conocerle y demás, o sea que también creo que tiene una faceta ahí desconocida, pero efectivamente su estilo directivo es un estilo directivo pues que puede ser muy mejorable, pero lo relevante aquí es el fondo y cómo ha actuado de revulsivo, y ese revulsivo era imprescindible, o sea, lo que no se puede, claro, pues es que yo me pregunto si la Unión Europea lleva 20 años, 25, diciendo que vamos a ir a las acciones humanitarias, que la defensa tiene que ser prácticamente hermanitas de la caridad, que nada de belicismo y que no sé qué, y ahora nos hemos convertido en los más belicistas del mundo mundial. Ahora hay que seguir alimentando la guerra Ucrania-Rusia, no quiere entender puentes diplomáticos, ahí no estoy de acuerdo, porque Trump lo que ha hecho es usar precisamente la diplomacia y decir, bueno, vamos a ver, este señor que tenemos enfrente, que es el señor de Rusia, no va a cejar en su empeño. Vamos a seguir hipotecando gastos, recursos, tal, para una cuestión en la que no sabemos si el gasto o el coste de oportunidad es mayor continuando con la guerra o cejándola, porque mientras los mismos que piden a Israel que se rinda prácticamente ante los terroristas de Hamás son los que dicen que la guerra de Ucrania, que no se puede cesar, tal. O sea, entonces la diplomacia en unos casos sí, en otros no, ¿cómo va el baremo? Entonces yo creo que Trump lo ha intentado llegar a un acuerdo. Zelensky, de hecho, plegó velas posteriormente a ese estallido que hubo en la Casa Blanca, esa reunión que nos sorprendió a todos, porque fue la primera vez, que la única vez que hemos visto en directo semejante situación. No sé si se había dado a puerta cerrada anteriormente, en ocasiones, que seguro que sí, claro, pero nunca la hemos visto con luz y taquígrafos, una situación semejante. ¿Sabe usted la anécdota esa famosa de Tarradellas y Suárez, una reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, donde los que estaban en la sala de fuera, a pesar de estar las puertas cerradas, oían los gritos, como se estaban gritando el uno al otro? Entonces ya acaba la reunión, se abre la puerta, sale Tarradellas muy sonriente y le preguntan ¿qué tal la entrevista con don Adolfo Suárez? Y dice, maravilloso, maravilloso, estamos de acuerdo en todo, en todo. Pues por eso digo que probablemente lo que trascendiese en ocasiones en las que las reuniones seguro que han sido muy tensas en otros momentos históricos y en otras relaciones o en otras cuestiones que no tuvieran que ver con la guerra de Ucrania, en otros contextos, lo que trascendía era el resultado final, bueno, ese consenso o ese aparente consenso y demás. Ahí fue evidentemente una explosión, un estallido que además no se pudo reconducir sentimental. Y además se estaba viendo en tiempo real, con lo cual era imposible matizar o maquillar
ocultar lo que estaba sucediendo, y eso también es sorprendente o novedoso o inédito. ¿Es Pero, bueno o es malo? Es decir, insisto, no creo que salgan sea... a la luz las conversaciones, las negociaciones en tiempo real. ¿Tenemos los ciudadanos derecho a conocer qué es lo que se habla a puerta cerrada en los despachos o no? Bueno, creo que puede ser prescindible, porque a lo mejor la escena no favorece, pero lo que no puede ser es que después el resultado que se trasciende a los ciudadanos, los comunicados y demás, edulcoren lo sucedido. Si fuera fiel el comunicado, la comparecencia posterior a lo que ha sucedido interiormente, a lo mejor no necesitamos ver el detalle de cómo se están tirando de los pelos, claro. Pero si fuese en ese caso, si lo que vamos a recibir es una versión light de lo ocurrido, pues a lo mejor sí estaría bien que lo viésemos y sacásemos nuestras propias conclusiones. Pero vamos a ver, es que yo creo que se puede ser muy claro en el fondo, es decir, explicar, pues hemos tenido, o incluso en 2 atriles, es decir, hemos tenido, mi homólogo y yo, una discusión muy importante sobre esta cuestión, no estamos de acuerdo en esto, pero vamos a intentar hacer. Eso es una cosa, y otra es que a tu invitado tú escenifiques en el despacho oval una regañina, además cuando... Primero eres el invitado, primero eres un país que ha sido invadido, estás en inferioridad numérica, digo, en el despacho oval, porque están tus asesores, tal, para arriba. Y hombre, yo creo que las formas en esta vida también son importantes, aunque en el fondo tú puedas ser muy claro, muy rotundo y decirle, oiga, mire, las cosas están así, yo me he comprometido a esto electoralmente, ustedes están a muchos kilómetros y las cosas hay que ir solucionándolas. Eso es una cosa, pero yo creo que las formas son importantes, más en las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que ahí no se estuvo acorde a lo que tiene que ser la Casa Blanca, lo que tiene que ser, bueno, pues una cumbre bilateral entre 2 países que además se presuponen amigos. No lo veo, quiero decir. Transparencia. Yo personalmente esa escena la veo de modo completamente contrario. O sea, creo que quien montó el numerito fue Zelensky, no fue Trump. Y quien provoca la ruptura conscientemente es Zelensky. Pues aún más, si eso es así, la inteligencia política lo que te lleva es a no alimentar eso todavía, porque si era Zelensky, el canciller ucraniano, quien quería llevar esto, él podría haber respondido de otra forma. Ahora lo vemos dentro. Ahora lo abordamos dentro. Ahora estamos ante los medios de comunicación. No lo sé, quiero decir, yo creo que aquí también hace falta inteligencia política, inteligencia diplomática, y yo creo que ahí faltó. Y creo que la imagen, bueno, pues demuestra lo que estamos viviendo hoy día, que dices, Luis, y entiendo el diagnóstico, ¿no? Quizá necesitábamos a un elefante en cacharrería que nos removiera a todos, que nos resituara, que pusiera a nuestros mandatarios a trabajar, que activara las cosas. O sea, por ejemplo, puede ser, pongo pero yo un caso. No me acabo de acostumbrar a que tú recibes a alguien en la Casa Blanca, tú eres anfitrión y le eches la bronca. Pues no sé, en términos diplomáticos, en términos internacionales, no lo había visto nunca. A mí me sorprende, la verdad. A ver, claro, pero se puede presentar al revés. No tiene sentido que alguien vaya a la Casa Blanca a insultar al presidente americano. Pero en privado, ¿no? Quiero decir, si el gesto fue en público, ya, pero incluso si tú sufres esto, yo lo hubiera llevado otra. Bueno, yo, claro. Pero al final uno dice, ¿y cuál es la mejor manera de llevarlo? Yo estaba pensando en mí misma también, ¿eh? Pablo, te confieso, y creo que hubiera saltado como una hiena. Es que a mí que venga mi invitado a mi casa a escupirme en la cara, es que, perdona, o sea, lo de ser condescendiente es que no lo entiendo. A lo mejor yo, precisamente por eso no me dedico a la diplomacia. Es como cuando viene a casa tu cuñado y te insulta. Eso. Bueno, pues ¡hala, fuera! Pero el cuñado tienes que aguantarlo porque el cuñado es parte de la familia y no quieres enfrentarte con tu hermana. Con mis cuñados me llevo muy bien. No, yo también con los míos, pero quiero decir que en el caso de que no, bueno, obviamente. Pero hay una cosa, por ejemplo, que a mí es que me maravilla, que la Comisión Europea. Resulta que tenemos a un presidente de gobierno que está atacando todos los días la independencia judicial, ha colonizado las instituciones, recibe dinero de la Comisión Europea y no da cuentas a nadie, y nadie se las pide. Está inmerso en una serie espantosa de casos de corrupción y parece que no importa en la Comisión Europea. Dices, oye, ¿qué falla aquí? Porque con Sánchez es una manga ancha para todo,
pero madre mía, como Orbán haga lo mismo que hace Sánchez con los jueces, entonces a Orbán hay que expulsarle a los infiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una Comisión Europea claramente sesgada políticamente, entonces que ante eso venga el elefante en la cacharrería y diga, señores, basta ya. Es que no veo otra manera, porque si no, ¿cómo salimos del marasmo aquí en Europa? Porque... A ver, en el caso del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que los eufemismos van a tener que ir acabándose. Quiero decir, lo que vivimos la semana pasada de ese choque brutal con Mark Rutte, con el secretario general de la OTAN, tampoco tiene muchos precedentes. Es verdad que estamos en un contexto en el que los precedentes se van, ¿no? Se esfuman, pero es verdad que obligaron a la Secretaría General de la OTAN incluso a matizar las palabras con todo el gobierno y la maquinaria del Palacio de la Moncloa destinado a decir que no vamos a llegar al 2% en el mes de verano. Luego encima el ministro de Industria lo alimenta un poquito más al día siguiente diciendo que sí y también lo obligan a rectificar. Digo que los eufemismos se tendrán que acabar en algún momento. ¿Por qué? Porque al final o cumples o no cumples. Y es verdad que Sánchez está yendo con la tesis de, primero, claro, si no quieres meter todo el gasto de defensa en los presupuestos generales del Estado, los recovecos se van acabando, es que es mucho dinero, es decir, tú no puedes ir diciendo, pues una partida de los PERTE, luego este de aquí, claro, luego... Es que no hablemos de trampear 500 millones, que son 20.000 o algo así, claro, 20.000 millones. Quiero decir, es que sí o sí tendría que ir a los presupuestos generales del Estado, es que, vamos, además te lo explican en privado de una forma clarísima, entonces dice, no, que vengan de fondos europeos, pero al final yo creo que los eufemismos se van a tener que acabar o... la Unión Europea será incapaz de articular una voz única clara o no se le tendrá en cuenta. Actualmente es que no se nos tiene en cuenta y entonces la estrategia de Donald Trump a la Unión Europea, claro, no se le tiene en cuenta, ¿no? De hecho, creo que es el diario El Mundo, no recuerdo creo que es la presidenta de la creo que es el diario El Mundo el que le dice, no recuerdo la persona que lo dice, pero sí un alto responsable de la Unión Europea que le dice a España, oiga, que nosotros le ayudamos en el COVID, ahora ustedes tienen que cumplir con el compromiso, ¿no? Yo creo que a Sánchez las cosas se le ponen muy complicadas en la Unión Europea porque al final tendrá que decidir, es decir, o cumple al 100%, y entonces aquí tiene un carajal absoluto, o va de la mano del Partido Popular, o no sé cómo lo va a formular, o incumple en Bruselas. Pero si incumple en Bruselas un compromiso tan taxativo, pues no sé, quizá nos pongan colorados, sí. Yo la pregunta que me lanzaba el día que el señor Rutte desdijo o dijo lo que Sánchez no se atreve a decir, porque sí, todavía tenemos esa duda. Es que en verano es ya, quiero decir. Ya. Es que el 2% en verano... Ya. Es que no lo había planteado Moncloa en ninguno de sus cálculos. Es que ahí entran dos posibles variables. Una, que mienta Sánchez a la OTAN y a los españoles, es decir, soplar y sorber al mismo tiempo. No se preocupen, nosotros vamos a invertir en ciberseguridad, nosotros vamos a invertir en tal, es decir, todo lo que no tenga que ver con carrera armamentística o con militarización, que es una palabra que nos da una cosa rarísima y que, Dios mío, que no salga de nuestras épocas. No le gusta llamarlo rearme. No, ni rearme. Y mientras tanto comprometiendo con la OTAN algo que además no sé cómo va a cumplir porque no tiene presupuestos generales del Estado, por lo tanto no puede aprobar partidas específicas para hacer mayor inversión, no sé, o recorta gasto social o aumenta impuestos o incrementa el déficit. No hay otra forma de financiar ese gasto en defensa del 2%, o sea, no hay otra forma que a mí se me ocurra. Puede recortar gasto no social. Claro, es lo que he dicho. Sí. Recortar gasto social, subir impuestos todavía más. O recortar gasto no social. ¿Dónde que no se tira dinero en este país? Sí, pero ese creo que no... Yo lo propuse el otro día y reflexionaba en voz alta que si... lo de llevar las cosas al Parlamento es una pérdida de tiempo, pues que a lo mejor si cerramos el Parlamento ya total, lanzados a la autocracia, que hagan lo que les dé la gana, pero por lo menos que nos ahorren la parte que pagamos a diputados, senadores, dietas, comisiones, y tal. Es decir, ya puestos en el melón, abrámoslo de una, ¿no? Pero fuera del chascarrillo, honestamente creo que Sánchez ha intentado engañar a la OTAN y que no le ha salido bien ni le ha salido gratis.
país, que es que la OTAN no son sus socios de legislatura, ni la oposición española, que es que la OTAN es una cosa que está en juego, que se sabe que Trump está buscando cualquier excusa para salir de esa OTAN en la que no cree, porque lleva dormida o adormilada o mortecina un montón de tiempo y de años, que él ha dicho, esto no puede seguir así, y sobre todo con la amenaza que tenemos aquí de que mi homólogo ruso, el presidente de Rusia, está por la labor de hacerse con determinadas zonas por cuestiones nacionalistas e ideológicas. No tienen nada que ver o trasciende más allá de las tierras raras y demás. Tiene que ver con un sentimiento identitario de que determinadas zonas, los que pertenecen territorialmente hoy en día a Ucrania, hay una sensación rusa de que pertenecen a Rusia y de que son parte de Rusia y de que deberían integrar Rusia. Es decir, que es más allá de la propia explotación de determinados puntos estratégicos desde la perspectiva industrial. Tiene, insisto, que ver con el sentimiento de identidad prorruso que tiene Trump desde o que tiene Putin, perdón, desde que se dividió la URSS, la antigua URSS, y se conformaron las distintas repúblicas, ¿no? Pero con respecto a Sánchez, es que yo no sé cómo va a salir del atolladero, de verdad. Estoy expectante. Yo tampoco. Estoy expectante porque me parece una posición ahora mismo de un ratón en un laberinto que no sé cómo va a hacer. Yo solo veo dos soluciones. Solución 1, que de repente el Partido Popular saliera a su rescate y apruebe con él unos presupuestos, pero eso sería la muerte del Partido Popular. Sí, y la segunda opción, ir a elecciones. Se rompen tantos precedentes que es muy, muy difícil que el principal partido de la oposición apoye unos presupuestos generales del Estado de un gobierno en marcha. Quiero decir, creo que hay un precedente, un único precedente y en un contexto muy extraordinario. Es decir, ¿cuál? Cuando... no, presupuestos no. Lo que ocurrió que Sánchez no votó fue que se votó de Mariano Rajoy el Partido Socialista, que se rompe el Partido Socialista y Pedro Sánchez no vota. Eso fue cuando la investidura de Rajoy. Investidura. Eso es. Presupuestos no, es verdad, porque no, de hecho nunca el Partido Socialista nunca ha apoyado los presupuestos del Partido Popular y el Partido Popular tampoco. No por nada. De hecho, en privado todo el mundo reconoce, ¿no? Hay alguna partida que puede gustar más o menos al resto de partidos, pero es como la gran ley de leyes, el gran proyecto de ley, y no se apoya, ¿no? Pues la otra única alternativa es elecciones. Sí. Claro, el Partido Popular lo que decía era: vamos a plantear un pacto de Estado en materia de defensa, pero es verdad que tiene que ir vía presupuestos generales del Estado. Es que no puede salir la partida de ahí, salvo que se inventen un decretazo ómnibus que de repente cuelen ahí un subterfugio, que alguno de sus socios... Que esté todo muy pactado, pero también es prácticamente inviable, porque al final... tendría que Pedro Sánchez cambiar todo lo que está haciendo hasta ahora. No, todo su discurso. Pero también en la práctica con el Partido Popular, porque es verdad que vimos una reunión de 20 minutos en la Moncloa, en la que según Feijóo no le dijo nada, Sánchez lo corrobora porque dice que no puede decir nada porque nada se ha pactado. Estamos en y a partir de ahí absolutamente nada. Y si Pedro Sánchez se coge de la mano de Feijóo, que Feijóo tampoco quiere esa mano, Vamos, o sea, yo si fuera Feijóo no la querría, honestamente. No quiere, como Pedro Sánchez mañana empieza a llamarlo todos los días, le entregue todos los papeles, le diga las cosas como son, yo no creo que Feijóo quiera eso, porque es más cómodo. Además, en una cuestión tan peliaguda como defensa, ya veremos, cuando abramos el debate de si hay que llevar soldados españoles a Ucrania, que es el siguiente debate encima de la mesa. A ver, en términos políticos esto es muy complicado. Pues si no hay posibilidad de pacto presupuestario entre PP y PSOE, solo queda elecciones. No sé, yo no lo veo. O sea, es que si no, ¿cómo lo aprueba? Yo no creo que Pedro Sánchez esté por la labor de convocar elecciones. Yo tampoco lo creo, pero creo que debería ser así. Pero entonces, si no convoca elecciones, no puede hacer un pacto presupuestario con el PP. Pues entonces vamos a ver... no cumple el 2%. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de Europa, a ver si Europa de alguna manera toma medidas o no. Las herramientas que se busca. Pero si es que esta legislatura no ha habido cuentas públicas
Y es verdad que cada día dicen, pues es sorprendente, pero cada día dicen, no, al Consejo de Ministros la ampliación salarial de las Fuerzas Armadas, que fue hace 2 consejos de ministros, que eso podría haber ido en otro lado. De los PERTES sacan no sé cuánto. Hay que decir, a mí me parece todo un disparate. De hecho, en Bruselas ya lo están advirtiendo. Oiga, ustedes sean serios y tráiganme las cosas concretas. Pero yo no veo a Pedro Sánchez diciendo, si no puedo sacar esto vía presupuestos, voy a convocar elecciones. Yo tampoco lo veo. Yo pues no entonces, si no puede llegar a un pacto con el PP y no puede sacar presupuestos, si no puede convocar elecciones, pues entonces solo queda una alternativa, que es que llega a junio y va a ser el único país de la Unión Europea que no aporta el 2% que no cumpla con el compromiso. Bueno, pues entonces espero que haya consecuencias, insisto, que entonces las elecciones sean forzosas o impuestas o recomendadas o como queramos utilizar el argumento que queremos utilizar. Es que lo que no podemos estar en una situación de parálisis. No podemos pasarnos todo este ejercicio sin presupuestos y que nos digan que están construyendo los del año que viene cuando, insisto, es condición sine qua non el asunto de defensa. Es que la Unión Europea, la OTAN, no van a pasar por alto esto. No se les va a olvidar. Me explico, es que esto no es una cosa de, no, bueno, es que a esto se les va a olvidar y como añado otra cosa y ahora empiezo con otra cortina de humo, de repente a esta gente se le olvida. No, es que a esta gente no se le va a olvidar. Es que salir de esta no es tan sencillo, por eso yo estoy expectante para ver cómo resuelve este entramado del que se ha metido. Hay una cumbre de la OTAN que es dentro de 2 meses, sí, ¿no? Que es como la cumbre, que es verdad que fuentes gubernamentales y el PP también lo reconoce, de los contactos que ha tenido Feijóo con los líderes del Partido Popular Europeo, que dicen que ahí sí se va a poner negro sobre blanco. Es decir, que ahora mismo todo el mundo hablamos del 2%, así como una nebulosa, el 2%, pero que en esa cumbre va a haber plazos muy concretos, va a haber cómo se tiene que materializar, es decir, que de ahí tiene que salir como una hoja de ruta muy, muy concreta, y a partir de ahí, entiendo, Sánchez ha dado como esos 2 meses para no detallar nada, para lucubrar, pero que en esa cumbre van a tener como que suscribir algo, o van a que tener va a haber objetivos. Algo. Y ahí hay una firma, y si hay una firma, pues se tiene que materializar de alguna manera. Y todos tus interrogantes, Luis, pues quizá ahí podamos ver algún tipo de soluciones. Bueno, pausa publicitaria y vamos a hablar de 2 cosas en el tiempo que nos queda de tertulia. 1, de la primera derrota clamorosa de Sánchez. La verdad es que estoy sorprendido porque no me esperaba que fuera precisamente en ese frente. De hecho, no sabía que hubiera ahí un frente, que es como en el grupo Prisa le han doblado la mano a Pedro Sánchez. Y lo segundo, el problemón que hay con el tema de los menas, a cuyo reparto se supone que hay que proceder, pero está la cosa, en fin, como un poco indeterminada. Pausa publicitaria y vamos a ello. Bueno, 9:36 minutos y continuamos con la tertulia. Yo confieso mi estupefacción porque hasta hace nada no era consciente de que hubiera un problema entre Moncloa y el Grupo Prisa, pero parece que no había un problema sino un problemón. Y curiosamente, por primera vez, Sánchez le ha echado un pulso a alguien y lo ha perdido. Ha llegado el presidente del Grupo Prisa y le ha dicho que paso de tu televisión Telepedro y no te la monto. Ah, ¿cómo? ¿Que no me la montas? Pues entonces te descabalgamos. Dice, que me queréis descabalgar. Ampliación de capital. Y a ver, que tus muchachos próximos acudan y se rascan el bolsillo. No se van a rascar el bolsillo. Bueno, pues nada, los echo a todos. Ha ganado Gorlian, con lo cual ahora el Grupo Prisa, en teoría, está libre de Sánchez y enfrentado a Sánchez, cosa que no sé si se terminará traduciendo en línea editorial o no, pero me resulta muy sorprendente. Y ya los accionistas próximos a Sánchez están empezando a vender su participación en el Grupo Prisa. ¿Ustedes pensaban que le iba a poder ganar la mano a alguien a Sánchez? A ver, es verdad que la batalla ha sido brutal, primero porque se desvela ese encuentro en Francia, en París, y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido después. Hay unos precedentes en los medios de comunicación, gente importante del Grupo Prisa te lo explica, y es que este afán de crear televisiones por parte de periódicos ya surgió en España.
el diario ABC montó su televisión, el diario El Mundo montó su televisión, y todo fue mal, quiero decir. Todo fracasó, y a sí. punto estuvo de generar unos problemas muy grandes, ¿no? La tele del diario El Mundo, la tele del diario ABC, todas desaparecieron, aquella fiebre tal. Entonces, es verdad que en el grupo Prisa hay personas que te dicen, ¿esto iba a ir por ahí? Si es que decir, es que... va a ser ruinoso. Claro, va a ser ruinoso y aquí nos vamos a ir todos detrás en un contexto en el que además los periódicos en papel ya se leen muy poco, las cabeceras todavía tienen unas circunstancias muy complicadas y demás. De hecho, por ejemplo, entre El País y el HuffPost en visitas, el HuffPost, que es de Prisa, que es una cosita así, se lee en algunos meses más que el diario El País, digo, en las online, visitas. Sí. Le ha superado en varias ocasiones. Es decir, la realidad está así. Y si encima te quieres montar una tele que va a ser deficitaria y demás, a partir de ahí es verdad que la gran obsesión de Pedro Sánchez era una televisión en la que su mensaje saliera nítido, objetivo, sin fake news o lo que él definiera, y se ha plantado ahí una batalla muy grande, y es verdad que vamos a ver si eso se materializa en un cambio de línea editorial. A mí me costaría verlo, pero bueno, pues el pulso es indiscutible y es verdad que de momento Sánchez ha perdido, ¿sí? Sánchez ha perdido, sí. Sánchez ha perdido, y además es una crisis que no se conocía y que de repente todos ya no sabemos prácticamente todos los detalles. Yo no era consciente de que hubiera eso bajo la mesa. Pero de hecho se daba por descontado que la televisión salía. Sí, y que se la iban a dar a Prisa. Y había partidas, sí, ¿no? y se habían tanteado a compañeros de medios de comunicación. Quiero decir que estaba todo como muy hecho y se daba como por descontado, y al final, bueno, pues quizá por cuestiones empresariales, porque aunque los medios de comunicación tengan determinadas líneas editoriales, también se hacen números en todas las casas, en todos tal, y dijeron, oye, que no esto no va a salir, que esto nos puede llevar a todos, ¿no? Bueno, Orgulian es un empresario y como tal hay que entenderlo. Él al final invirtió en un proyecto periodístico o en un proyecto de prensa, de comunicación, que era el grupo Prisa, que es una línea más en su Excel de empresas. Él quiere rentabilidad, quiere mi inversión, hacer negocio con ella. No invierte por ideología, no invierte a fondo perdido, no invierte, bueno, vamos a tener aquí el periódico favorable al gobierno y demás, ¿no? Y de hecho se desmarcó en plena guerra, en pleno estallido del pulso con el gobierno de Sánchez, con un editorial que era más propio de cualquier otra línea editorial que no fuese la del País. Contra sí, acusando a Sánchez de franquismo, vamos, prácticamente. de autócrata, es decir, de dictador. Es así de claro, comparándolo con una figura histórica que además a Sánchez le ha servido para cimentar su suelo electoral y hablar precisamente de que él va a ser lo contrario de lo que fue esa figura histórica, de lo que fue el dictador Franco, y que él lo combate con uñas y dientes cuando al final muchas de sus prácticas, y lo estamos viendo en los últimos días, se acercan mucho más de lo que nos gustaría a todos a ese tipo de modelo de gobierno. Dicho esto, hay movimientos sintomáticos y los hemos visto, ¿no? Estaba revisando lo que hemos contado en el debate y hay una venta muy significativa de acciones del Grupo Prisa por valor de 3,8 millones de euros, que corresponde a un señor que se llama Daniel Romero Abreu, que es una persona próxima o del círculo próximo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y este señor, Daniel Romero, vende, insisto, acciones por valor de 3,8 millones de euros. Se supone que este es, digamos, el pistoletazo de salida de otros accionistas que eran próximos al entorno del Partido Socialista y que, por lo tanto, están dando a entender que la batalla, que ese pulso, lo han perdido. ¿Por qué? Porque ellos aspiraban a través de una entidad que se llama Global Alconava, en la que estaban este señor, en la que estaba Andrés Varela entre canales, en el que estaba el exconcejal socialista y presidente de Balearia, Adolfo Útor, y un señor que se llama Diego Prieto. Aspiraban del 17% que tenían en ese conglomerado de acciones, crecer hasta el 51%. ¿Qué pasa? Que antes de que lleguen a materializar ese movimiento, Orgulian hace una ampliación de capital de 40 millones de euros, en las que da posibilidad de entrar
accionistas o como accionistas a aquellos que son propietarios de bonos convertibles en acciones y también a inversores extranjeros a los que ha traído al proyecto, con lo cual se sitúa con una mayoría que le permite resistir frente a esa OPA encubierta, OPA hostil interna del sanchismo para hacerse con el control del grupo Prisa. Luego, es un revés importante no solo por lo que supone para el pasquín número 1 del gobierno de Pedro Sánchez, para el medio de cabecera que hasta la fecha ha ido edulcorando, maquillando, respaldando todas sus decisiones por polémicas o contradictorias que fueran, sino por el propio carácter de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha colonizado las instituciones, como decíamos al principio de este programa, ha ido colocando a sus afines, nadie le ha rechistado, lleva muy mal las críticas. Y en este caso es que le lleven la contraria, no lo soporta. Por eso, y además ha sido una afrenta pública, es decir, una afrenta que nunca mejor dicho ha tenido la lupa de los medios de comunicación porque tiene que ver con los medios de comunicación y porque no es un medio de comunicación cualquiera. Es cierto que hace mucho tiempo que los fundadores del país o el país en su esencia está fuera del país, nunca mejor dicho, pero esto del movimiento y del tacticismo de Orgulian que le da la mayoría ahora al presidente francés de la compañía, a Pedro Sánchez no le ha gustado demasiado. Pero además refleja muy bien la personalidad de Sánchez, por una parte eso de que no soporta el lío en la contraria y dice, ¿cómo? ¿Que no me haces telepedro? Pues entonces te quito de la presidencia del Grupo Prisa. Por un lado ese orgullo y por otro lado su extremada limitación mental, ¿no? Porque hace falta no ser demasiado listo para enviar a Francia a chantajear al grupo Vivendi a Óscar López. O sea, es que dices, pero tío, o sea, envía a un señor con la boina a intentar chantajear a uno de los principales grupos de comunicación franceses. Debieron de ver llegar a este y a Marc Murtra y decir, pero estos dos gualdrapas desarrapados, ¿quién demonios son? ¿No? Y encima se sabe. Claro. Es que el problema es que ha trascendido, es que ese es el problema, que ha sido público. Entonces, claro, es que cuando conocimos la noticia, claro, es que era muy fuerte. Y luego a raíz de esto, además, el aviso de Prisa de, oiga, que ustedes no me van a tocar, que ¿qué es esto? La verdad es que ha sido tremendo y tienes razón. Ha sido un golpe importante para Pedro Sánchez, primero porque los planes del gobierno no se están materializando, es decir, la televisión se ha parado, y dos, porque ha sido una constatación absolutamente palmaria de que querían meter la mano o meter la mano más en un medio de comunicación, además utilizando también a Telefónica. Quiero decir, es que todo ha sido como un poco... Y ahora intentan hacer la Telepedro a través de Movistar. Para ello Marc Murtra ha nombrado como encargado de Movistar a Javier de Paz, ilustre socialista que lleva medrando en los consejos de administración. También muy próximo a José Luis Rodríguez Zapatero. También muy próximo a Zapatero. Lo que pasa es que ahí yo creo que tampoco han calibrado bien las cosas, porque Telefónica es una empresa global, es una empresa que actúa en todos los mercados. Entonces me imagino que los reguladores de otros países, los reguladores del mercado, no van a ver con muy buenos ojos que un gobierno tome el control de una empresa que puede tener accionistas privados de esos países y empiece a utilizarla como herramienta de propaganda. Entonces yo no tengo nada por claro. Rematar el análisis, yo creo que una de las sesiones de control al gobierno en la que se le ha visto a Sánchez más descolocado ha sido precisamente cuando Feijóo se salta la pregunta escrita que tenía y le saca este tema. Y Sánchez derivó con Carlos Mazón, es decir, no, claro, tampoco es tan inusual que no contesta lo que se le pregunta. Sin duda, pero si tú ves la imagen cuando Feijóo le pregunta por este tema, se le ve absolutamente incómodo diciendo, y salta por Carlos Mazón, es decir, que podría haber que nunca contesta, pero fue como el y tú más. Sí, podría haberle sacado la foto del narco del barco. Pero ya sabes, es como el último recurso, que yo creo que están como a la par, ¿no? Pues si te saco a Carlos Mazón es que ya es como el barro más absoluto, ¿no? No solo no te respondo, ¿no? Pero encima Carlos Mazón, ¿no? Y es verdad que el gobierno no ha dicho de esto
públicamente no ha dado de esto ni una sola explicación. Hombre, es que ¿qué explicación va a dar? Es que a mí me parece... Es que vivimos en una situación en la que los momentos históricos y la gravedad de lo que os sucede es tan grave todos los días que parece que todo se relativiza y se normaliza lo anormal, ¿no? Y Pedro Sánchez ha conseguido que normalicemos lo anormal. O sea, no puede ser que un gobierno envíe a un emisario a un grupo empresarial a presionarle para que venda sus acciones porque no se sale con la suya. Es que yo, de verdad, es que es contado como es que yo soy empresaria, tengo un grupo de acciones o un paquete de acciones en un grupo determinado en el que estoy perdiendo dinero y vienen a decirme poco menos que es que las tienes que vender porque lo digo yo. Y si no, te quito la publicidad de Telefónica Oiga, a tu agencia de prensa. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno. Yo no dejaría que eso sucediese, pero claro, bueno, es que... Cambiemos de tercio para los 10 minutillos que quedan. Hemos tenido 2 incidentes en centros de Mena en los últimos días. En Melilla resulta que se le regalan ropa a los menas alojados en el centro de Menas por el fin del Ramadán. Entonces dicen los menas alojados en el centro de Menas que no quieren ropa, que quieren 10 euros por barba. Y se lían a pedradas con los funcionarios del centro de Menas. Entonces, disturbio, la policía reprime el disturbio y al día siguiente llega el gobierno de Melilla y dice, venga, 10 euros por barba para todos, para quitarnos de problemas. Y dices, ¿perdón? Pero es que en Fuenlabrada en estos últimos días ha habido 2 motines. 10 detenidos, 5 hospitalizados. Y eso, que solo tenemos 100 menas. Y que ahora tienen que llegar otros 700, que son los que manda Pedro Sánchez en esta jornada. Bueno, si con 100 se montan 2 motines violentos en los últimos días, ¿qué va a pasar cuando haya 700? ¿Vamos a tener que llevar una bandera de la Legión o Fuenlabrada para mantener el orden o cómo va el asunto? Es que, de verdad, creo que se han metido en un follón el PP y el PSOE con lo del reparto de menas, brutal, pero brutal, del que no sé cómo van a salir. A ver, ayer se expiraba el plazo para que las comunidades autónomas trasladaran al gobierno central, creo que es al Ministerio de Sirarrego, el de Infancia, si no me falla la memoria, no al de territorial, los datos sobre cómo están ahora mismo los centros de acogida de menores migrantes. A mí me consta que solo una comunidad autónoma, puede que no he mapeado todas, pero sí he hablado con prácticamente todas las comunidades autónomas. Me consta que una, desde luego, no les ha trasladado esos datos porque ha planteado un recurso, que es la comunidad de Jorge Azcón, la comunidad de Aragón. El resto sí ha trasladado la información. Y por lo que yo he podido revisar, por ejemplo, de la región de Murcia, de Andalucía o de la Comunidad de Madrid, lo que trasladan es, nosotros tenemos los centros, de esos centros la ocupación es, pongo ejemplos, pero todo iba por esta estira, 120 por encima de la ocupación, 150 por encima de la ocupación, casi el 200% en alguna comunidad autónoma. Esos son los datos que han trasladado y a partir de ahí, con esos datos, el gobierno lo que tiene que hacer ahora es, entiendo que con informes preceptivos, decir, pues si esta es la realidad, además tienen que recibir ustedes a un número de menores para poder aliviar la situación tiene en Canarias. Usted el 200% claro, por encima de la ocupación, pero tiene que recibir más menores. ¿Y qué hacen claro, con ellos? Para aliviar la situación en Canarias. Entonces, yo aquí, la pregunta que hago es fenomenal. Canarias está en una situación imposible, hay que repartir a menores migrantes, por supuesto se excluye Cataluña, porque el pacto es con Junts, y se excluye País Vasco, fenomenal. A partir de ahí, el dinero para las nuevas infraestructuras, porque si usted tiene un centro de menores, ese centro de menores, según los datos remitidos al gobierno central, está al 150 de la ocupación, es que hace falta otro centro con otro personal. Porque la opción porque la opción de devolver a los menores con sus padres a sus países de origen ya la hemos descartado. Eso está, vamos, podemos hacer ciencia ficción, pero la realidad es que hay una serie de menores en Canarias, ¿no? Que hay un pacto que además se va a votar en el Congreso de los Diputados porque hay mayoría parlamentaria, por lo cual se hará efecto ley. Es decir, de hecho las comunidades del PP han reconocido que van a cumplir la ley. Que van a cumplir la ley, pero que presentarán recursos ante la Unión Europea, ante el Constitucional, lo que sea, pero al principio es de obligado cumplimiento. Pero claro, mi pregunta es fenomenal.
un centro con un 150% de ocupación, ¿no? Si nos ceñimos al dato de las comunidades autónomas, que además todos van por esa línea. A usted le manda nuevos menores que necesitan dormir en una habitación, que necesitarán unos cuidados mínimos, que además tienen que tener personal. Ese dinero y esas infraestructuras, ¿de dónde van a salir? Quiero decir, pero yo voy más allá. Fuenlabrada, 100 menores y te organizan 2 motines en los últimos días. 5 heridos hospitalizados, 10 detenidos. Vamos a suponer que el gobierno de Pedro Sánchez le da a Ayuso el dinero para ampliar el centro de Fuenlabrada a 700 menores. Eso no resuelve el problema. O sea, si 100 menores te organizan 2 motines y tienes ahí disturbios, con 700 menores, ¿qué va a pasar en Fuenlabrada? Por mucho que el gobierno de Sánchez dé para ampliar el asunto. Es esa trampa la que no veo cómo van a poder salir el PSOE y el PP, porque claro, la Comunidad de Madrid la rige el PP, Fuenlabrada, el Ayuntamiento lo rige el PSOE. Al final, si metes ahí a 700 menores y entonces se degrada la seguridad de toda la zona y empieza a haber disturbios y motines, pues se van a comer el marrón el alcalde del PSOE y la presidenta del PP, ¿no? Yo espero y confío en que las cosas se hagan como se deben hacer. Y es que las comunidades autónomas del Partido Popular, que están obligadas legalmente a cumplir con esa acogida de menores no acompañados, decidan después, en base a criterios organizativos, distribuirlos en municipios gobernados por socialistas y que se retraten. Porque ya está bien de esta hipocresía y de este problemón en el que lo único que estamos haciendo es generar un efecto llamada. Mi pregunta es, ¿colocamos a estos 700 y los que están por llegar? ¿Qué vamos a seguir colocando? ¿1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000? Bueno, ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Alguien ha hecho un estudio? Infinita, paga el contribuyente. ¿Elástica? ¿Cuánto se le va a dar a estos señores? ¿Qué pagas van a recibir y hasta qué años? Porque se ha aumentado hasta los 23 la prestación que se les otorga. Una vez abandonan los centros de menores no acompañados. Sabemos que son menores. Tenemos todos identificados cuál es su origen, su nombre, sus apellidos. Es que, de verdad, a mí me parece una hipocresía mayúscula y efectivamente estoy de acuerdo en que Canarias no puede soportar la presión migratoria que está sufriendo, pero es que estamos obviando un tema. Es que son inmigrantes ilegales. Es que lo siento mucho, es una realidad. Son inmigrantes ilegales. Y todo el mundo tiene miedo a decir las cosas como son para que no le tachen de xenófobo y de... El otro día escuchaba al señor Óscar López decir que la señora Ayuso, por poner problemas o por decir que esto no puede continuar ilimitadamente y demás, era una xenófoba. ¿Y los socios de Junts qué son? Porque los socios de Junts son los primeros que han dicho aquí mándenos 20, que no estamos por la labor de acoger más. Que ya estamos saturadísimos, y los de Cataluña hay que creerlos, y la sobresaturación o la sobrecapacidad del resto de las comunidades no. ¿Por qué? Porque las gobierna el Partido Popular. Es que de verdad, a mí me parece una hipocresía el estar jugando con este tipo de cuestiones que afectan a seres humanos, engañando y sobre todo provocando, insisto, un efecto llamada que yo no sé qué día va a tener fin, porque si esto es un problema puntual y me dices, oye, ha sido una crisis humanitaria de un conflicto bélico en el que tenemos que acoger a 300 ucranianos o a 500 senegaleses lo asumimos, lo pactamos, lo estudiamos, vemos cuál es la situación y los ayudamos. Pero es que esto no es eso, esto es alimentar mafias y mafias y mafias y mafias que siguen trayendo a esos menores no acompañados. Por cierto, una pregunta que me hago, ¿por qué no hay mujeres menas? Yo solo veo menas chicos. Además... Entonces, de verdad, es que hay cosas que a mí, o sea, si están huyendo de un conflicto, si están huyendo de una barbarie, si son refugiados políticos, que no lo son porque no tienen ese estatus, pero si lo fuesen y si realmente es como nos lo están vendiendo, entonces creo que deberían salir primero las mujeres y los niños. Entiendo, pero no es la realidad. Bueno, en teoría sí que llegan mujeres. En pateras. ¿Menas? ¿Cuántas chicas claro, menas hay? Me gustaría saber los datos. Claro, lo pregunto, de verdad, las administraciones públicas. Quiero saber de todos los menas que tenemos ahora mismo en acogida en España, de verdad, pido los datos, porque como periodista me interesa cuántas mujeres y cuántos hombres. Si esos datos están, es verdad que puede que tengas toda la razón que menores migrantes sean la mayoría chicos,
pero también han venido muchos madres con sus bebés. Puede que sea una... Pero esos no son menores no acompañados, porque vienen con sus madres. Por eso, claro, por eso te digo que ahí puede que esté el matiz, pero cuando tú por ejemplo, llegan las pateras a las Islas Canarias, es verdad que cuando te hacen el recuento siempre que hablan muchas veces de mujeres con sus pero no bebés. Son menas. No, que insisto, no son menores, que no son menos. no son menores, no son menores migrantes, y los datos estarán seguramente certificados, Pues entiendo ahí, por el Ministerio del Interior, ¿no? Que creo el ministerio que tiene hacinados en barajas a gente que no es capaz de recolocarse, de verdad, es que yo no puedo, porque esa gente no merece estar en esas circunstancias y no merece vivir engañada y no merece venir aquí a estar abocada a la delincuencia y a la marginalidad, que es a lo que los estamos condenando por decir que somos muy solidarios y muy humanitarios. No es verdad, los estamos dejando tirados. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, don Eric Gutiérrez? Pues don Luis, les recuerdo que les preguntábamos hoy en la libre encuesta, les decíamos si tras las decisiones que impiden presentarse a las elecciones a los candidatos que lideraban las encuestas en Rumanía y Francia, cree que la Unión Europea camina hacia una autocracia. Recordemos, bueno, ese impedimento a Georgescu en Rumanía y el de Marine Le Pen, que ha comentado ustedes en la tertulia, en las noticias, bueno, es una de las noticias de la semana, sino del año, pues en Francia, como digo, pues les preguntábamos eso y dábamos 4 opciones. Sí, no lo sé y me da igual. Pues don Luis, hay que decir que la gente tiene claro que la Unión Europea camina hacia una autocracia, porque el 94% ha votado que sí. En segunda opción ni siquiera está el no. En segunda opción, con un 3% está el no lo sé. Hay más gente que no lo tiene claro que más gente que cree que no. El no simplemente se queda en el 2% y el me da igual en un 1%. La mayoría de gente, evidentemente, pues le importa, y la mayoría de gente, como digo, cree que sí. Es más, diré que en los comentarios hay muchas personas que no solo dicen que camina la Unión Europea hacia una autocracia, sino que ya lo es de facto. La mayoría, como digo, de comentarios van en esa línea, don Luis. Bueno, caramba, pues un poco a la búlgara nada, nos vamos a ir al guano. Nos vamos a ir. Muchísimas gracias, don Eric, muchísimas gracias, doña María Jamardo, muchísimas gracias, ha sido un placer, don Pablo Montesinos, y dejamos aquí la tertulia, pero la dejamos pues poniéndole punto final con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que el cinismo se demuestra de diferentes maneras. Buenos días, don Paco. Correcto. Hay diferentes formas de detectar a un cínico. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Una de ellas, la falsa indignación llena de aspavientos a modo de calambres compulsivos de la señora María Jesús Montero, mientras grita como si le metieran descargas eléctricas. Una hiperactuación clásica de cinismo, donde acusa a jueces, al PP y al mismísimo Santo Job de impaciencia si fuera necesario para probar su paciencia. Lo peor es que esta señora de la época de los ERE en Andalucía, recuerden, también votó en su día el sí es sí y continúa fastidiando en forma y fondo la convivencia y pone al Estado de Derecho en entredicho. Váyase ya, señora Montero, ni Andalucía ni España la necesitan. Otra de la señora Montero acusa a los alumnos de universidades privadas de comprarse el título, digo yo. Pedro Sánchez estudió en la Universidad Privada Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial. Compró el título y copió el doctorado en la Camilo José Cela a propósito de la señora María Jesús Montero. Y ya por hoy termino comentando sus vaciados económicos tan vacíos como sus aspavientos. ¿Cómo alcanzar el compromiso de España con el rearme de Europa sin presupuestos de 2025 tras renovar los de 2023? La ingeniería financiera de la señora Montero va para atrás. Aunque estemos recaudando más que nunca, no será capaz de trasvasar dineros de unas partidas a otras
para destinarlas a defensa y seguridad. Mañana más y mejor. Punto final.